Bienvenidos madridistas, en este episodio, continuando con esta grandísima serie sobre las 14 victorias del Real Madrid en Champions, nos centraremos en la 11ª conquista en aquel pasado 2016. ¿Cómo lo logró el Real Madrid? ¿Fue con el mismo técnico? ¿Qué pasó en esto? O sea, hace no tanto, pero nos recordamos que este fue el inicio de la segunda época dorada del Real Madrid, o si quieres verlo como la confirmación. Así que ponte cómodo, vamos a empezar este viaje al pasado, porque el Real Madrid supo mantener su hegemonía en Europa y añadir un nuevo trofeo más. Después de la conquista de la 10ª en 2014, el Real Madrid continuó siendo un equipo formidable en Europa, pero no fue un cambio sin altibajos. La temporada 2014-2015 fue turbulenta, con cambios en el banquillo y fluctuaciones en el rendimiento. Carlo Ancelotti había hecho una temporada espectacular el primer semestre de la 2014-2015. Se empezaron a lesionar algunos jugadores. Saludos Carlo Ancelotti por empeñarte a jugar con los mismos. Se te lesionó Modric y ahí valió madre absolutamente todo. ¿Por qué me refiero? Pues porque en semifinales nos enfrentamos a una Juventus que a la postre llegaría a la gran final enfrentando al Fútbol Club Barcelona, mientras que nosotros nos quedamos a la orilla de disputar por fin, una vez por todas, esa final tan ansiada entre Real Madrid y Barcelona. Nunca se nos pudo dar, de hecho esta fue la ocasión más cercana que tuvimos, pero bueno. ¿Cómo empezó el camino? Recordemos que va de la siguiente forma. A pesar de los desafíos, el Real Madrid mostró su capacidad de resurgir. En el verano, Rafa Benítez fue nombrado entrenador, pero su mandato fue breve debido a los resultados mixtos y a la falta de química con la plantilla. Aquí hubo unas cosas bastante extrañas. El Real Madrid terminó la fase de grupos con Benítez. De hecho, terminamos líderes, terminamos con 16 puntos, nos enfrentamos en esa ocasión al Paris Saint-Germain, al Shakhtar y al Malmo. Sí, un grupo, si quieres verlo de... Mira, lo más interesante de esta fase de grupos es que Cristiano Ronaldo había alcanzado en goles en Champions al bueno de Raúl González Blanco. Entonces, esto es uno de los datos. Que hay que tomar en cuenta. Zinedine Zidane renueva la flota blanca o la nave blanca. Pese a una buena marcha en la Champions League, se tambaleaba en Liga y se acabó destituyendo a Rafa Benítez. A principios de enero, Florentino entregó al banquillo a Zinedine Zidane, que subía desde el Castilla para reflotar la nave madridista. Ya en octavos de final, la Roma puso a prueba la reacción blanca, que se llevó un valioso triunfo del Olímpico de Roma. Cristiano Ronaldo marcó un golazo al inicio de la segunda parte y en la recta final GC certificaba el triunfo visitante. Esto básicamente fue la primera oportunidad en el BAT para Zinedine Zidane, no como otros que no pudieron ni siquiera en Europa League. Pero bueno, así el Real Madrid se califica, En el partido de vuelta, Salah perdonó varias ocasiones clarísimas y el Madrid finalizó sin compasión. Cristiano Ronaldo empujó el primero a las mallas y James Rodríguez certificó el pase a cuartos de final de la Champions League. Esto era un buen caminar, eran, insisto, las primeras incursiones de Zinedine Zidane dentro del banquillo del Real Madrid, una prueba dura. Obviamente la Roma hizo lo que pudo. Desafortunadamente para ellos era el Real Madrid. Vamos con los cuartos de final porque aquí sí estuvo bastante complicado. Nos enfrentamos al Wolfsburg, sí, en Alemania. Los germanos se adelantaron al cuarto de hora tras un penalti que transformó Ricardo Rodríguez. Y poco después Arnold puso el 2-0. En el marcador, los de Zinedine Zidane fueron incapaces de marcar en Alemania y el Madrid llegaba al partido de vuelta contra las cuerdas. Este fue un partido extraño. O sea, ¿quién te iba a decir que el Wolfsburgo te iba a poner de rodillas? Pero a veces pasa. Los blancos salieron al Bernabéu con hambre de remontada. Y Cristiano Ronaldo se convertiría en el protagonista de un partido para la historia. Así es. Sergio Ramos asustó al Wolfsburgo con un cabezazo al travesaño. Y antes
del minuto 15, Cristiano Ronaldo marcaba el gol de la esperanza. Los alemanes sintieron el miedo escénico y un minuto más tarde el portugués cabeceaba a la red para empatar la eliminatoria. En la segunda parte, los blancos se volcaron sobre la portería contraria y a los 15 minutos del final, Cristiano Ronaldo culminaba una noche mágica con un lanzamiento de falta. Con su hat-trick, el portugués lideraba una épica remontada y ponía al Real Madrid rumbo a una nueva semifinal. De aquí, Keylor Navas se acercó a Cristiano Ronaldo antes de tirar ese tiro libre, y le dijo algo. No tenemos idea fecha que le habrá dicho, cómo se habrán acomodado las situaciones. El punto fue que Keylor Navas le dijo a Cristiano: paz directo. La barrera de Wolfsburgo se abrió y eso fue la gran remontada. Una gran remontada para lanzarte por sexta ocasión consecutiva a semifinales de Champions. Sí, algo que empezó José Mourinho, que continuó Carlo Ancelotti y que empezaba a rozar la gloria Zinedine Zidane. ¿Por qué? Porque se ponía algo impresionante, El Real Madrid se enfrentaba nada más y nada menos que al temido Manchester City. En la otra semifinal, el Real Madrid viajó a Manchester con la baja de Cristiano Ronaldo. Tras una intensa primera parte tuvo que cambiar a Benzema. Sin sus referentes habituales, Bale se convirtió en protagonista y tanto Casemiro como Pepe perdonaron ante Hart. Sí, hubieron ocasiones que pues desafortunadamente no se pudo. Tras la vuelta, el Real Madrid ahora recibe al Manchester City. Tras el empate a 0 de la ida del Bernabéu, se puso sus mejores galas para recibir al Manchester City. A los 20 minutos, Bale marcó un afortunado gol que, tras tocar en Fernando, se acabó colocando por la escuadra. Los de Zinedine Zidane pudieron marcar el segundo, pero tras perdonar demasiado, acabaron sufriendo hasta el final. Un disparo de Agüero en el último suspiro heló la sangre de los madridistas, pero el Madrid ganaba por la mínima y se clasificaba para una nueva final de Champions. Una final de Champions bastante interesante, pues era capítulo 2 enfrentándote al Atlético de Madrid. El conjunto blanco llegó a la final de Milán. Tras realizar una brillante fase de grupos, 5 victorias y un empate, se sobrepuso a una derrota en cuartos ante el Wolfsburgo en Alemania con una noche mágica de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. En semifinales eliminó al Manchester City para poder acceder a su segunda final en 3 temporadas. Aguardando la reedición de la final de Lisboa con el mismo protagonista de aquel encuentro, Sergio Ramos. Vamos a platicar respecto de esto y va de la siguiente forma. Final de Champions 2016, Real Madrid, Atlético de Madrid. El 28 de mayo de 2016, Real Madrid y Atlético de Madrid saltaron al estadio de San Siro para jugar otra final de Champions 2 años después. El conjunto blanco comenzó dominando y a los 5 minutos del partido, Oblak despejó un remate de Benzema a bocajarro. Los madridistas lo siguieron intentando y al cuarto de hora del partido, don Sergio Ramos, el Camero, remataba una falta lateral al que se introdujo en la portería. El central del Madrid estaba ligeramente y tras el cabezazo de la décima volvía a castigar a los atléticos en una final de Champions. Los de Zinedine Zidane se fueron con ventaja al descanso, pero nada más comenzar la segunda parte, Fernando Torres forzó un penalti para su equipo. El disparo de Griezmann se estrelló contra el larguero y el Real Madrid volvía a la carga, con la BBC encendida. Bale, Cristiano y Benzema pudieron marcar el segundo, pero Oblak secó a la delantera blanca y mantuvo a su equipo en el partido. Los de Simeone respondieron de inmediato y a 10 minutos del final, Yannick Carrasco igualaba el marcador. El gol en contra dejó al Real Madrid a merced de su rival, pero con ambos equipos en la reserva de la prórroga, se dio paso a los penaltis. Los primeros 8 lanzadores marcaron con seguridad, hasta que el cuarto lanzamiento rojiblanco, Juanfran estrelló el esférico en el palo. Cristiano Ronaldo se encargó del lanzamiento decisivo y el portugués acabó decidiendo la final.
el Real Madrid ganaba la 11ª Copa de Europa y el delantero cerraba la edición imborrable como máximo goleador del torneo con 16 tantos. Zidane se estrenaba en la élite levantando una Champions y tras resucitar un equipo abatido iniciaba una etapa gloriosa para el madridismo. Para el madridismo iniciaba una etapa gloriosa. Aquí quiero hacer hincapié que Zinedine Zidane compitió tanto en Liga como en Champions que estuvimos solamente a un punto de poder lograr el campeonato liguero. Zinedine Zidane demostró filosofía, sapiencia, táctica, estrategia y sobre todo mucha experiencia. Algo que necesitaba el Real Madrid para completar el sueño. Mucha prensa lo criticó como el parche Zidane, decían que nada más venía a tapar huecos. No es cierto. Zinedine Zidane vino a cambiar parches en el Real Madrid. Este fue el principio de la época Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. Primer incursión en la Champions y campeón. No todos lo pueden hacer y cuando lo hacen hay que mencionarlo tal cual. Este cabrón junto con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Bale, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Varane, Pepe, Arbeloa, Carvajal, Marcelo, hicieron lo que pudieron y lo que pudieron es hacer historia. Así concluye nuestro recorrido por la 11ª victoria del Real Madrid en la Copa de Europa, un título que reafirmó su lugar en la historia del fútbol. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. No olvides suscribirte y darle like si disfrutaste el video. Nos vemos en el siguiente porque ese para mí es el más brutal. Es el más brutal. Mañana les cuento el porqué. Nos vemos en un siguiente y a la Madrid.